10 de la mañana con 48 minutos. Cerramos contigo, Puebla. Álvaro Ramírez, tu agenda legislativa. Está sucia la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pues bueno, no gustó para muchos sectores sociales y políticos, no gustó la designación de Eduardo Medina Mora como nuevo ministro. Incluso los ministros lo recibieron con discursos bastante fuertes. Álvaro, te escuchamos, buenos días. Buenos días, Luis Fernando, buenos días al auditorio. Sí, hubo discursos fuertes en esta semana que lo reciben como ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora, ex procurador, ex secretario de Seguridad Pública, ex embajador de México en Estados Unidos, en Washington. Creo que es un hombre que no tenía las características ni las credenciales para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero las reglas se lo permiten. Aquí hemos dicho muchas veces que quien hace la regla hace la trampa. Exacto. Y es ahí donde está el tema legislativo. ¿Quién ratifica la posibilidad de que alguien sea ministro de la Corte? Es el Senado de la República. No el Congreso en su conjunto, solamente la Cámara Alta, a propuesta del Ejecutivo. Aquí creo que, y volvemos al tema, quien hace la ley hace la trampa, porque no existe la división de poderes. Se supone que debería hacerlo. Es una propuesta del Ejecutivo que pasa por el Legislativo y que finalmente se asienta en el Poder Judicial. Ahí están involucrados los tres poderes de la Unión, pero en este caso se está pervirtiendo como nunca, creo yo, como nunca, la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eduardo Medina Mora llega en sustitución del ministro Valls, que falleció, y va a llegar por un periodo de 15 años, con mucha probabilidad de convertirse en algún momento en presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eduardo Medina Mora forma parte de un grupo bastante interesante del que hablaremos en otra oportunidad, que conforman Arely Gómez González, el mismo Medina Mora, Genaro García Luna y el poblano Ardelio Vargas Fosado, que se han convertido en una suerte de metapoder que está, y desde hace mucho tiempo, con una injerencia directa en temas de seguridad pública y de justicia. Vamos a hablar de ellos más adelante, porque es un tema oscuro que hay que ver, porque han trascendido a los partidos, a los sexenios y a las personas. Lo mismo han funcionado en el gobierno de Vicente Fox, en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y en el gobierno ahora de Enrique Peña Nieto, convertidos ellos en un metapoder, en un poder satelital que acomoda y que funge y que se mueve como les gusta. Hay quien ve la designación de Arely Gómez y del mismo Eduardo Medina Mora como cuotas de Televisa, o la designación de Televisa, específicamente de Arely, porque su hermano Leopoldo es el vicepresidente de Noticias. Creo que quien lo ve solamente así está viendo únicamente el árbol y no el bosque. Pero bueno, eso será otro tema. Ahora bien, Eduardo Medina Mora es una designación que entró a empujones, pujando, de verdad, e incluso con ahí la sospecha de que qué pasó con algunos de los legisladores de la izquierda, del PRD en específico, entre ellos y extrañamente Ríos Peter de Guerrero, que se ausentan a la hora de la votación. Necesitaba, para que fuera ratificado Eduardo Medina Mora, fue requerida la votación calificada, a las 2/3 partes de los senadores se ausentaron y dieron esta posibilidad. Si hubieran estado 3 de los legisladores del PRD, se hubiera frenado. En el discurso hay quien lo repudió y exigió que se frenara y que no llegara, como muchos otros organismos y gente de la sociedad civil. Sin embargo, ya en la realidad no hubo esa vehemencia que tenían en el discurso para frenar la llegada de Medina Mora. Medina Mora además abre la puerta para que a finales de este año, en noviembre, que tendrán que ser también renovadas otras 2 posiciones, la de Olga Sánchez Cordero y la de Juan Nepomuceno Silva Mesa. Juan N. Silva Mesa además fue quien hizo la resolución del caso Lidia Cacho, Mario Marín, donde condenaba o proponía al Pleno de la Suprema Corte condenar por violaciones graves a las garantías individuales de Lidia Cacho al exgobernador Mario Plutarco Marín Torres. Olga Sánchez Cordero también en ese caso en específico apoyó esa posición que había planteado Juan Silva Mesa, que después también ya fungió como presidente de la Corte. Ellos dos se van en noviembre y tendrá que ser el mismo proceso. El Ejecutivo va a proponer 2 posiciones, el Legislativo las va a ratificar y tendrán asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde ahorita creo que ya están definidas esas 2 posiciones. Una irá para el panista Santiago Creel Miranda,
que ya fue que entró como un ciudadano sin partido y al IFE, al IFE en los tiempos de que se ciudadanizó el IFE. Hay que recordar para los que son más jóvenes que antes las elecciones paradójicamente las organizaba el propio gobierno. La Secretaría de Gobernación, exactamente. ¿No? Por eso le acusan a Manuel Bartlett. Fue secretario de Gobernación en el 88 famoso. Así es. Bueno, cuando se ciudadaniza el Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, Santiago Krill es de los primeros consejeros, un hombre combativo, limpio, que después se fue pervirtiendo y partidizando, termina de diputado del PAN en la 58 legislatura, después fue senador, secretario de Gobernación con Fox. Quiso la gubernatura del DF. Peleó y le peleó bien al PG. Bueno, peleó bien al PG. Quiso ser presidente y también y en la interna le gana a Felipe de Jesús Calderón. Exactamente. Y ahora quiere ser ministro. Y por el otro lado, por el PRI, está Raúl Cervantes. Raúl Cervantes es amigo personalísimo de Enrique Peña Nieto, personalísimo de Enrique Peña Nieto. Fue presidente de la mesa directiva del Senado, por lo tanto presidente del Senado de la República. Solicitó licencia hace apenas el año pasado. Por cierto, entra Ursúa, un poblano, Ricardo Ursúa, que siempre que hablamos de los poblanos en políticas nacionales en segundo plano o como segundones, tenemos muy pocos políticos poblanos de peso nacional. Entra Ursúa y Raúl Cervantes se va con el tiempo suficiente para reunir los meses necesarios, que será más de un año, para entonces aspirar a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, que cuentan los allegados a él, es uno de sus sueños profesionales. Entonces, creo que está ya ensuciada de manera como nunca lo habíamos visto la Suprema Corte. Están entrando cuotas de partido. No debería ser así, no debería ser así. Debería ponderarse más la integridad, la trayectoria. Dentro del Poder Judicial hay gente que viene desde ser agentes del Ministerio Público, jueces de circuito, están en la judicatura, vamos, tienen un trabajo muy muy largo y se está entrando por cuotas de partido, como lo hacen los consejeros del Instituto Federal Electoral, Nacional Electoral ahora. Los partidos ensuciando todo absolutamente. Medina Mora, yo lo veo más como esta cuota de ese grupo del metapoder, pero más con una tendencia de derecha, si no es que de ultraderecha, sin ser necesariamente militante de Acción Nacional, pero ya sirvió a 2 gobiernos de Acción Nacional, ya sirvió a un gobierno, en este caso como embajador a Peña Nieto. Santiago Krill, por supuesto de derecha y por supuesto panista, va a ser un ministro panista, y Raúl Cervantes va a ser un ministro priista. Entonces, ahí yo creo que ya está muy sucio el tema de la designación de los ministros, y quien hace la ley hace la trampa. Y en estos tiempos que se está hablando de autoritarismo, la Suprema Corte de Justicia había dado los últimos años algunos visos ahí de democracia y de decisiones fuera de la conveniencia política de los poderes en turno. Pues por ahora no. Ahora creo que vamos hacia lo que se está consolidando, un autoritarismo desde todos los poderes de la Unión. Mi querido Álvaro Ramírez, muchísimas gracias. Gracias, Luis Fernando, nos escuchamos la semana que entra. Aquí nos vemos. Muchísimas gracias. Tu agenda legislativa cada martes y jueves aquí en Contigo Puebla. Nos despedimos, muchísimas gracias. Nos encontramos mañana aquí en Contigo Puebla para cerrar la semana. Soy Luis Fernando Soto, que pasen un excelente jueves. Quédese con ABC Radio en el 1280 de AM.